Muy buenas noches, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre, bajo la conducción del economista Pedro Medina, único responsable de este programa. Dirán, ¿cómo un economista se mete en el mundo del periodismo? No, la libertad de prensa es universal y está amparada por la Constitución la libertad de expresión. Y por lo tanto mi opinión y de todos aquellos que quieran participar enviándome en el Facebook sus notas, estamos dentro de la comunidad de la libre expresión que nosotros vemos desde otra óptica cuando vemos que un periodismo está totalmente sesgado. Sí, señores, y esto viene de los institutos de periodismo, los, las, los centros federados de las facultades de educación o de periodismo. Pero ustedes dirán, este señor está renegando. No, yo soy economista, he estudiado en la universidad y también he estudiado en el Instituto UCEDA, por si acaso, conocido con prestigio. Pero por lo que he sido dirigente, he observado lo siguiente. Los comunistas se han infiltrado en las facultades de educación. Por eso que muchos alumnos están totalmente adoctrinados y transmiten el mensaje a los estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Por eso que hay tanto desorden social. Culpable el Estado. Lógico, ¿dónde está la inteligencia? Si los grandes terroristas, los ideólogos, están en las universidades y en los institutos de periodismo y de educación y de sociología, antropología, todo lo que es ciencias sociales. Recién se han dado cuenta del 80 que apareció Sendero Luminoso. Voy a decir que ya había estado germinando, porque ya se había infiltrado en los tiempos de el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilizaciones, cuyos empleados conocían toda la infraestructura y la estructura del Estado. Y ahí habían estado infiltrados los terroristas de Sendero Luminoso. Consecuencias: el derrumbe de las torres de alta tensión. ¿Dónde se conocía la electrificación en el Perú? Justamente en el SINAMOS. Y yo me pregunto, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú? ¿Qué ha hecho el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas? No han hecho nada. O el político que ha estado gobernando ha estado comprometido con estas hordas terroristas, o han estado amenazados. No hay otra lógica, no hay otra respuesta que dar. Y todavía, yo les digo, porque yo me enfrentaba a los comunistas, a los profesores, ahí en los salones, he debatido, combatido, muchos de ellos me han jalado, me han bajado de nota, pero no importa, lo principal era desenmascararlo, porque yo pertenecía al glorioso ARE, a la Alianza Revolucionaria Estudiantil, era el símbolo del Comando Universitario Aprista, su órgano de fachada, porque nosotros creemos en Dios, creemos en la democracia y rechazamos a los ateos, a los que no creen en Dios. Rechazamos a los que son y fungen de dictadores tipo Cuba, actualmente Venezuela, tipo Rusia, tipo la China. Señores, ¿de dónde creen que sale tanta plata en las ONGs? Vienen de las fundaciones, justamente de las corrientes políticas internacionales. Y el Estado peruano no ha hecho nada.
Imagínense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde nos hemos insertado y nos hemos ensartado, donde García Sayán ha llegado a ser presidente, porque él mismo manejó como ministro de Justicia la incorporación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos metió en el Pacto San José. Pero ese Pacto San José, poco a poco, a través de los años, se han ido infiltrando los comunistas. Vemos como resultado la liberación con sentencias supranacionales de terroristas, encerrados, enjaulados con las leyes peruanas. Y todavía han salido con esas leyes supranacionales de origen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado peruano ha tenido que indemnizarlo por 1 millón, 2 millones. Eso es lo que no se sabe, eso es lo que no se dice. Los impuestos de los peruanos, directos, indirectos, incluso de las víctimas del senderismo, que pagan sus impuestos indirectos o directos, ha sido para que los indemnice con esas sentencias supranacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manejado por estas asociaciones, por estas ONG, que ahora nos vienen a sorprender, que defienden los derechos humanos. Y yo le pregunto a los policías caídos por el senderismo, a los miembros del ejército caídos o de las Fuerzas Armadas caídos por los senderistas, o los civiles, profesores o estudiantes que hemos combatido al terrorismo, que hemos sido víctimas del senderismo. ¿Qué indemnización nos han dado? Nada. Porque defendíamos la patria. Nada nos han dado. Pero los que han asesinado cruelmente a los peruanos y los han liberado con esas sentencias supranacionales, los han indemnizado con millones. Y todavía se han ido a Europa, donde justamente en Suiza comienzan a desarrollar con fundaciones, pasando dinero a las ONG para que sigan en su proselitismo senderista sedicioso. Así está el Perú. ¿Qué dice la Fiscalía? No dice nada hasta la fecha. ¿Qué dice el Congreso? Peor, nada. Porque también reciben dinero de las ONG. Reciben. Los comunistas reciben. Yo le pregunto a los comunistas, ¿se han hecho presente ante las víctimas del desastre natural que se vive hoy en día? Y que ahora he visto que desde el Cusco lo llaman a su congresista Bellido y a otra congresista mujer. ¿Por qué no se hacen presentes? No dicen nada. Esta boca no es mía. Se han callado. El silencio es el símbolo de la culpabilidad que tiene su conciencia. Todos estos miserables, a través de los medios de comunicación, se jamonean en lucha de la justicia. Y yo le pregunto al pueblo peruano, ¿es justo esto? ¿Es justo que los congresistas no hayan hecho nada por velar los intereses de sus regiones? ¿Es justo que los congresistas no hayan peleado para mejor presupuesto y fiscalizar a los alcaldes y a los gobernadores regionales, ya que los regidores y los consejeros regionales son cómplices, son culpables, directo e indirectamente, por la desviación del dinero de las obras de infraestructura? Un simple huaico han destruido la pista. Un simple huaico ha destruido los puentes de cemento. Miren, hasta dónde el periodismo es sinvergüenza, que no delata a todos estos comunistas corruptos que se han tirado la plata. Hablan de que la derecha tiene más de 30 años
manejando los gobiernos regionales. Yo les pregunto, ¿cuántos años tienen los comunistas manejando los gobiernos regionales del sur del Perú? ¿Cuántos años tienen manejando las municipalidades? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? No han hecho nada. Se han tirado el dinero. De la noche a la mañana se han vuelto los millonarios. Y con demagogia, con mentira, ha utilizado al pueblo a través de su ignorancia, a través de su analfabetismo, y los manipulan. Un odio al centralismo limeño, un odio hacia la gente que vive en la costa. Y no saben que la mayoría de la población de Lima y de la costa del Perú son de origen serrano. Yo, por ejemplo, ¿de dónde, como apellido Medina, de dónde nacen los Medina? De Ranraírca, y se instalaron en Huacho. Los Silvas, ¿de dónde nacen? De Celendín, Cajamarca, y se instalaron en Casma, otros en Guarmey y otros en Huacho. Entonces, pues, somos productos de generaciones y de familias serranas. Entonces, ¿cuántos habrán descendientes de serranos que a través del estudio y el trabajo han progresado? Pero no, los comunistas generan ese odio. Esas movilizaciones que han habido han perjudicado al comercio. ¿Y quiénes son los que realizan la actividad del comercio? Son gente de sierra, descendientes de serranos. Es decir, utilizan el odio. Los comunistas, de eso viven, del odio. Porque así vivía el Sendero Luminoso, del odio. Así vivían en matar a cantidades de serranos de las comunidades campesinas en el sur a través de los juicios populares. ¿Cuántos muertos han habido de la sierra que les han metido un balazo en la nuca delante de sus familiares? Y todavía se han robado los niños para educarlos, amaestrarlos en la línea política de Abimael Guzmán. No le gusta que lo diga esto, pero lo digo como peruano. Señores, esto es una voz en alto, es una voz de la conciencia. Por eso yo les digo, la única forma de poder hacer patria es no perder la memoria. Ahora me han boicoteado a mi programa, me han metido el virus en mi programa. Entonces, en las propagandas están con la nota de prensa y vamos a apreciarlo. A ver, esperemos el juicio de ustedes.
50.000 billones de soles, me refiero, pues a la reconstrucción de los daños generados por la inclemencia del desastre natural. Bueno, pues de los 50.000 millones, ¿cuántos millones se va a recuperar de lo que nos han robado los miembros de la comisión? Porque han ganado comisión, había coima de sus ex integrantes. Borrón y cuenta nueva. ¿Dónde está el Congreso de la República en la función del papel de fiscalización? ¿Qué tipo de congresistas hemos elegido para que se banqueteen con menú de 80 nuevos soles diario y no cumplan su función tan importante que es fiscalizar, ya que no hacen ni presentan proyectos de ley? Entonces el pueblo tiene que exigirle, y no hay que ser mezquino ante la prensa mermelera que desacredita la función desesperante del Ejecutivo, que efectivamente hay un Judas que ha estado involucrado justamente, directo o indirectamente, con el golpe de Estado que realizó Pedro Castillo, que a final de cuentas hoy en día está sentenciado o está castigado en prisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esa plata que se supone que son los impuestos de todos los peruanos, impuestos directos e indirectos, se han tirado la plata y cuyos resultados vemos ahora que es una vergüenza. ¿Dónde están los muros de contención para que no se revienten las cuencas? ¿Dónde está el drenaje que debieron hacer ante la irresponsabilidad de los municipios, sean distritales, sean provinciales y los gobiernos regionales, ante la ausencia de regidores en fiscalización y consejeros regionales que no han cumplido también ese papel de fiscalización? Todos aquellos que en su periodo no han hecho nada por fiscalizar deben estar en la cárcel, porque han cobrado del Estado una pensión, una dieta. ¿Para qué? Mal uso, porque más han estado en el negociado. En el negociado, señores. Lástima la realidad del pueblo peruano. Y los corruptos como Vizcarra, como si nada, quieren pasar piola. Como el corrupto el figuretti del caviar Sagasti, pasa piola. Como el corrupto de Toledo, con las mañoserías y la argucia en querer quedarse en libertad en Estados Unidos. A pesar que tiene grillete, qué vergüenza que un expresidente de Perú tiene un grillete para que no se escape. Tener un Congreso que no exige al Ejecutivo en renunciar al Pacto San José. Porque si se renuncia al Pacto San José, no va a haber nada de corrupción, no va a haber nada de criminalidad, porque se va a instaurar la pena de muerte, señores. Que se necesitan los paredones para que sean fusilados, que se necesita en la soga para que sean ahorcados, que se necesita en la silla eléctrica
para que estén ejecutados. Van a ver, con la pena de muerte, todos se comienzan a alinear. No solamente para los violadores, así sean violadores menores de edad, que se aprovechan de la familia, porque no dicen nada, y todo queda en familia. Pero es un delito, y eso se tiene que sancionar. Esta es cuestión de cultura y educación. Pero ¿qué cultura y educación nos van a transmitir esos comunistas que están metidos de profesores? Si simplemente enseñan, transmiten el odio entre peruanos. Las movilizaciones que han habido, ¿ustedes creen que los senderistas no están atrás de todo esto? De las mujeres aymaras que han llevado a sus hijos en el pecho, ¿no es un delito? ¿No es un delito exponer la vida de esos niños al enfrentarse a las fuerzas policiales? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿En qué no nos denuncia? ¿Que no los capturan a esas madres que han expuesto a sus hijos? Y esos hijos meterlos a las cunas infantiles que el Estado tiene que apoyar. Y van a ver que esas madres van a decir, el profesor fue el que nos dijo que hiciéramos la movilización. Profesores, que son los que prácticamente están metidos en el Movadez, en el CONARE, en el FENATET, que son marxistas-leninistas del pensamiento Gonzalo. Esos extremistas contaminan a la juventud y a la niñez en los colegios. Y bien lo ha dicho el ministro de Educación, pero no han querido satanizar. Entonces, es la responsabilidad de todos los peruanos de sentar una posición contra estos miserables comunistas infiltrados en los centros de estudio. Porque los impuestos tienen que ser bien dirigidos. Porque los impuestos que pagamos nosotros no pueden estar en manos de sinvergüenzas comunistas terrucos. Porque ellos no van a acatar. No respetan a la presidenta, la desconocen a Dina Boluarte. Entonces, pues el premier y el ministro no pueden estar de los brazos cruzados. Tiene que expectorar a esta gente nociva, dañina para la educación de la juventud y la niñez peruana. Dios nos está castigando. Y hay que pedir siempre en alto, al Señor, en que nos vamos a comportar bien, en donde vamos a ser justos, en donde no vamos a apoyar a los que no creen en Dios, a los ateos, porque todos los comunistas son ateos, reniegan de la asistencia de Dios. Entonces, pues, aquel que es creyente, cristiano o católico, que sigue como borrego al guía del mal, entonces estamos mal, sinceramente. Ya es hora de definir una posición. O estamos con el bien o estamos con el mal. ¿Estamos con Dios o estamos en el otro extremo de Satanás? ¿Estamos con la corrupción o combatimos la corrupción? ¿Apoyamos la criminalidad o estamos en contra de la criminalidad? Señores, el Perú es grande que sus problemas. Entonces la gente que son los que van
a llevarnos por el camino del bien, siempre con Dios, el Señor los va a iluminar. Pero aquellos que están por el camino del mal, terminan mal, tarde o temprano. Y hoy en día, ningún comunista se han pronunciado sobre la desgracia de las familias damnificadas por los sismos. Ningún comunista. ¿Por qué no abren la boca? ¿Por qué no abren el hocico? ¿Por qué no destilan el veneno? Señores, así de fácil. Porque están metidos bajo su cama. Están sentados en la basinica. Ahí sí se acuerdan de Dios. Ahí se olvidan que son ateos. A ver, pues, toda la gente del sur, tarde o temprano, si no toman las precauciones del caso, va a haber desastres naturales. ¿Qué han hecho los alcaldes? Se han tirado la plata. ¿Qué han hecho el gobierno regional? Tipo Cerrón, se han tirado la plata. ¿Cuántos hospitales hay? Ese es el problema, pues. Cae el dinero que el Estado les ha enviado para la inversión. Se han quedado callados. Pura demagogia. ¿Y acaso por ahí, por el Cusco, por Puno, no están las huestes de Evo Morales? Y todo gobierno comunista nos llevan a la desgracia. Y todas estas muertes que han habido del enfrentamiento con la fuerza del orden, ahí están. ¿Quiénes han muerto? No han muerto los cabecillas de Sendero. No han muerto los de la cabeza de los de los reservistas militares. No. No han muerto los cabecillas del CONARE, del Moradés. No. Han muerto justamente gente del pueblo manipulada por estos comunistas. Así es. Hay que ser objetivos y no hay que engañar al pueblo con realidades imaginarias que solamente ellos saben la verdad, que simplemente les mienten. Mañana continuamos. Salvemos al Perú.
acuerdas? Claro, Y justo en la iglesia Árbol de la Vida, que queda de acá de Alfonso Ugarte a unos 50 metros del Palacio Municipal, me han acogido acá los hermanos y bueno, te compré una sábana que me ha pillado y porque ya por ahí a las 2 3 de la mañana se frío claro. y bueno, y yo estoy acostumbrado a echar un ropa de dormir, Ya. bueno, no sé lo que miedo, esperamos que se caiga de roto mi cosa, que vamos a con Morán, pero Morán puta que es más piedra que le roco, ojalá que se le aprende su corazón y le lleven algo, pero Allá. no suena ni creo. No, yo lo voy a decir a Cristian. Lo voy a decir a Cristian. A ver, con mi cuidado, dame una mano, ayúdame en este momento difícil, pero voy a ayudar, amigo, no tengo nada, pero voy a ayudar mucho, amigo. Ya, Espera un momento que tu compañero te recoge y me dice, pues sí, pero escúchame, bueno, pero no me recién me estoy enterando.